estamos. Perfecto. Entonces, más o menos el tema en la década del 80, que es la década de florecimiento de toda esta gente, ¿no es cierto? Pero en la década del 80 fue muy interesante, porque aparecieron grandes poetas. Yo creo que los últimos grandes no quiero ofender a nadie. A ver, alguien tiene un audio que me está entrando. Los últimos grandes poetas aparecieron en esta década y sobre todo a través de estas publicaciones, tanto del diario Poesía, después también estaba del otro lado la revista Literal, estaba ediciones de Último Reino, no sé si se acuerdan, ¿no? Víctor Redondo, que ahí estaba la Villalba y había otra gente también haciendo maldades ahí. Y bueno, acá surge Irene Gruz, Aulichino, etcétera, etcétera, etcétera. También pues, pusieron en valor poetas anteriores que estaban olvidados, como dijimos el otro día de Juana Viñosi, por ejemplo. Bueno, fue muy movilizador, ¿no? Ya en los 90 después la cosa empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar la cosa social incluso, pero esa década fue de muchas posibilidades, ¿no es cierto? Muchas se cumplieron, algunas se cumplieron y muchas no se cumplieron, pero bueno, esto funciona así. Entonces, Carrera lo vamos a meter provisoriamente en esta bolsita del neobarroco. Son simplemente definiciones. En definitiva, unos eran más retentivos y otros eran un poco más expansivos. Entonces, algunas de las características de este neobarroco, si hay alguna, ahora voy a decir otra cosa más general, ¿no? Pero digamos, era el uso hasta ridículo, o sea, extremar la expresión hasta un punto ridículo, sabotear permanentemente la lectura. Esto lo hacía Góngora, ya, sin ir más lejos, ¿no? Sabotear el sentido, o sea, por eso decía Beatriz, calculo yo que eran textos más cerrados, ¿no? Porque, o sea, cuando vos estás empezando a entender algo, te sale con una cosa, viste, viste, con una cosa ni siquiera irónica, pero hasta ridícula, mete algún disparate, un uso, en el caso de Carrera, excesivo, no sé, pero digamos, mucho uso de los diminutivos, ¿no? Pero los diminutivos puestos en términos más bien españoles. Esto por ahí tendría más que ver con el siglo de oro. Por ejemplo, en vez de chiquito pone chiquillo, la lamparilla, el duendecillo, cosas que no son naturales, digamos, a nuestra habla cotidiana. Este, en este sentido estaba en la vereda de enfrente de aquellos otros objetivistas del diario de poesía, ¿no? Pero bueno, el tiempo corre, la gente va cambiando y estas cosas siempre se van limando. De hecho, este último texto del títere que leímos es bastante distinto a todo aquello, ¿no? Entonces vamos a leer alguna cosa para ir tomándole. Obviamente vamos a leer fragmentos porque los poemas son interminables en general, ¿no? Pero cuando ustedes encaren los textos, digo yo, por ahí una forma, hagan lo que quieran, ¿no? Pero digamos, vayan leyendo de cualquier lado a cualquier lado, ¿viste? Porque van a encontrar textos terminados dentro de un poema mismo, textos de 3, 4 líneas, citas haikus pueden encontrar también, lo que sea, ¿no? Y son muy expresivos. Es un virtuoso, Carrera. Es un virtuoso, y además de ser un virtuoso, porque un virtuoso, qué sé yo, está bien, Góngora era un virtuoso, pero Góngora no. Ustedes leen a Góngora y es un tipo que es un freezer, por ejemplo. No van a sacar demasiada cuestión. Es un tipo como que. Como un Lugones, en cierto modo. Un tipo que maneja el lenguaje, pero nada más que maneja el lenguaje. O sea, en realidad no le importa tanto otra cosa, sino simplemente el lenguaje. En este caso de Carrera, además de ser un virtuoso en el manejo del lenguaje, yo creo que transparenta, tengo uno en la sala de espera que es Luis, ahí está. Además de ser un virtuoso del lenguaje, digo, es uno a través de cuyos textos se ve
hay una pasión ahí por el tema de la escritura, ¿no es cierto? Hay un respeto, hay como una responsabilidad. Uno siente que el tipo se lo está tomando muy en serio lo que está haciendo. O sea, esos extremos barrocos a los que a veces llega son parte, me parece a mí, de un juego mayor que tiene que ver con la expresividad. En este sentido, podríamos decir que también es un poco expresionista a veces, ¿no? Vamos a leer algún texto, acá estoy, tengo todo controlado, acá está, perfecto. Les quería decir eso que decía yo, de esto del barroco y neobarroco. El neobarroco no es una cosa que se da acá solamente, se dio en todos lados de América Latina, es un fenómeno latinoamericano, digamos, básicamente. Y esto tiene un antecedente en dos cubanos, que son Lezama Lima y Severo Sarduy, que son un poco anteriores a estos tipos. De hecho, uno de los primeros libros de Arturo Carrera tiene un prólogo de Severo Sarduy. Esos tipos se declararon neobarrocos. Y si ustedes se encaran con textos de Lezama Lima, por ejemplo, que es de la década del 50, más vale, 50, 60, ¿no? Son muy difíciles de leer algunos, ¿no es cierto? Pero tiene poemas extraordinarios, ¿no? Ahora, o cuando decimos, bueno, son difíciles de leer, en realidad es una manera de decir otra cosa, me parece. Me parece que es decir, bueno, no termino de enterarme de lo que el tipo me está contando, por ejemplo. Pero en realidad son palabras que uno recorre con los ojos, son tan fáciles de leer, el acto de leer es el mismo que el de una noticia, un diario o cualquier otra cosa. O sea, en todo caso, me resultan lejanos, eso podría ser, pero son fáciles de leer. Si uno pudiera también desdoblarse un poco y gozar simplemente con el sonido de las palabras, más allá de encontrarles o no un sentido, digo, parecería un buen negocio eso, ¿no? Y es una buena Ahí, manera, sí. en ese contexto, ¿cómo ubicás a César Vallejo vos? Un tipo que está más, es un poeta más de lo que vos nombrás del estilo de Girri, o está más como un No, yo no diría que poeta es del más. estilo de Giro. O sea, sí, por ahí en algunos aspectos, no, pero no, Giro y no, o sea, qué sé yo, yo lo noto más. No, me refiero al objetivismo, ¿viste? Ese que a vos hablabas. Sí, pero Vallejo no es un tipo objetivista en definitiva, me da la impresión, por lo menos en gran parte de su obra. Y lo que pasa es que la mayoría de la gente, ¿viste? Conoce los heraldos negros y alguna otra Bueno, cosa. claro, sí, bueno, por Pero ahí hay otra el cosa. resto de la poesía, por momentos, es bastante, parece bastante así, o críptica o objetiva, Que ¿viste? bueno, por eso, claro, sí, 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 o sea, eh, Vallejo es es más experimental, digamos, en todo caso. Vos podés hacer un paralelo con Huidobro, aunque a mí Huidobro la verdad que no, viste, no me gusta tanto. Vallejo es otra cosa. Pero con Vallejo tenés, hay algunos textos que son muy asimilables, digamos, o más fáciles de asimilar, porque hay también una cuestión ideológica ahí que se transparenta bastante, ¿viste? Ahora, Trilce no es tan sencillo, Claro, por y eso otros digo. tampoco, ¿viste? Porque está el experimento, está mostrada la experimentación Queda formal. ese y después el otro, ¿viste? Me moriré en París en aguacero, ¿viste? Sí, bueno, Y claro, sí. a veces eso sí son poesías bastante sencillas, Bastante digamos, clásicas, digamos, bastante claro, sí. clásicas, claro. Pero después Bueno, tiene pero la cosa no, digamos, para pensar qué sería Vallejo, si se acerca al objetivismo, no me parece que no pasa por si es más complejo o más sencillo, sino hacia dónde apuntaría el sentido. De No, manera sí. más o menos alambicada, pero el sentido de ninguna forma me parece que apunta hacia donde va el sentido en la poesía objetivista. Me parece que el sentido va para el otro lado, digamos, ahí hay ¿Cuál es no el otro sé, lado? y vos decís que el objetivismo me parece que no tiene ninguna poner en finalidad. los objetos, poner la pasión, poner la pasión, el patos en cada cosa, en todo caso. Si habla de un hueso o de un objeto, es para poner ahí eh, patos, padecimiento. En ese sentido,
lo veo como, como yéndose para el otro lado, ¿no? Yo, Claro, bueno, a Me ver, parece, en el objetivismo, en todo caso, se llega casi como por razonamiento a, a ver a dónde está eso que se quería decir, digamos, ¿no? Se llega como mediatizado por el pensamiento, ¿no? Pensando mucho. sí, Y en sí, Vallejo, más allá de lo complicado, me parece que hay una cosa de inmediatez pasional muy fuerte, que no hay que razonar mucho para que te pegue. no, En sí, ese yo estoy de sentido, acuerdo, no, en ese sentido sí, pero bueno, a ver, tengo un ruido, ahí está. toda la poesía, bueno, no sé si Raquel, toda la poesía, me parece que no, me parece que hay una parte de la poesía de Vallejo que no es para nada así. aún la más compleja, aún Trilce, a mí me parece que hay un efecto de inmediatez en el impacto que va más allá de lo experimental, sí, de cómo juega con el lenguaje. Más allá de eso, hay una inmediatez que es muy de él, ¿no? No sé, me parece Yo sí, a ver si por ahí, a ver si estoy pescando para dónde apuntás vos. O sea, vos cuando contrapones el objetivismo, digamos, con lo que hace Vallejo, sí, o sea, obviamente son cosas distintas. O sea, pero cuando vos decís que apunta para otro lado, yo estoy de acuerdo en un sentido, digamos, este, hay una cuestión humana, digamos, en el trasfondo de cualquier cosa que haya escrito Vallejo, digamos. Hay una cuestión de, digamos, ir hacia lo humano o buscar lo humano, ¿viste? Que yo calculo que tenía que ver con su manera de ver el mundo, con su ideología o lo que fuera. O sea, por más complicados que sean los textos, por más experimentales, que no se privó de eso, al contrario, que fue un gran experimentador, pero lo que hay es el trasfondo humano en el sentido, todo es humano, porque, viste, emocional, 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 aunque sea emocional re complicado, y emociona, de cierta llega. solidaridad con, Claro. ¿viste? Con organizaciones así mayores de lo que sería lo humano, digamos, ¿viste? Sí, está sin audio, ¿eh? Claro, no que se emociona solo ante la rosa, se No, no, emociona. claro, claro, claro. Vos sentís palpablemente en algunos textos de Vallejo, hay un texto que ahora no, bueno, no importa, ahora porque estamos hablando de carrera, ¿no? Pero digamos, vos sentís en ciertos momentos de textos de Vallejo, aún en Trilce y aún en los más retorcidos, digamos, uno siente hambre, siente el frío, siente el desamparo en términos muy humanos, como los podría sentir Muy cualquier tipo de humanos. la calle, ¿no? O sea, de última yo creo que su lector implícito son esas personas, ¿viste? Son los desamparados, digamos. Me da la impresión, ¿viste? No quiero ser taxativo. Su lector implícito, pero no lo va a conseguir si escribís Trilce, o sea, digamos, o sea, a ver, Lili. Yo va a venir bien tomar Vallejo en uno de los talleres, porque es complejo. Vallejo, por ejemplo, estaba recordando que es el alba, o llegó el alba, ponte el alma. Eso, claro, que es una inmediatez, una cosa desamparado de todo que toma. Pero Trilce es distinto, porque esas palabras, hay mucho rebuscamiento del lenguaje, hay palabras que inventa totalmente. O sea, Sí, claro, claro. Pero de todas maneras, está ahí atrás, está eso, sigue estando eso, ¿viste? O sea, eso. Pero bueno, claro, tuvo esa cosa de vanguardismo extremo, ¿no? Eso tiene bastante que ver también con el creacionismo de Huidobro y todas esas cuestiones de aquella época, ¿no? Él le tocó también esa época que un poco estaba en el aire todo esto. Bueno, entonces, volviendo a esto que decíamos, ciertos modismos, ciertos tópicos, muchos tópicos de carrera y muchas maneras de decir, no son naturales, o sea, hay una, o sea, no es, para decirlo en términos
sencillos, no es lo que uno espera escuchar. Están dichos de una manera rebuscada, que el barroco en definitiva también es eso, es el Eso. rebuscamiento de la expresión, ¿no? Pero este rebuscamiento, me parece a mí, por lo menos en el caso de, qué sé yo, si vos tomás a Perlonger o tomás a Osvaldo Lamborghini, también vas a encontrar cosas impresionantemente terribles, pero digamos, los tipos eran mucho más jugadores, eran mucho más apostadores, o sea, me da la impresión, ¿viste? Se regodeaban en cierto modo con ciertos juegos de palabras. Lo hace también Carrera, pero Carrera, como decía Raquel recién, del caso de Vallejo, en Carrera todo este rebuscamiento hay un sustento, yo creo que más que nada emocional, ¿no es cierto? Como de compasión, a ver si lo puedo decir más o menos, compasión, pero no entendida así como Sentimiento. sentimiento, sí, Como, no, como un sentimiento, digo. de infancia, ¿viste? O sea, como de que o sea, no perder aquella primera mirada del mundo, ¿viste? Que uno tiene cuando es un niño, entonces, o sea, en vez de, digamos, alambicarse para el lado de la reflexión o de la teoría, qué sé yo, el tipo se alambicó para el lado de esta cosa diminutiva de la que tanto usa, ¿no es cierto? Que eso, bien usado, como es el caso de Carrera, puede llegar a ser muy significativo. En otros poetas vos los diminutivos los sentís como medio degradantes, ¿viste? A mí me pasa eso, por lo menos, ¿viste? Pero en este caso funciona, porque está todo en un contexto. Él cuenta historias mínimas de niños, pero hay cosas terribles, terribles ahí. O sea, en realidad lo que está haciendo es exacerbar por el lado de la sensibilidad infantil situaciones terribles que se viven todos los días, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cositas de eso. Yo quiero leer algo ahora, momentito, son fragmentos, ¿no? Pero igual. Esto es del primer libro, o de uno, no, del primero no, de uno de los primeros. El primero era ese del nictógrafo. Este es un libro que se llama Arturo y yo, que creo que es su tercer libro o segundo, y yo se los voy a mostrar acá en cámara. Arturo y yo. Esto como Platero y yo, este es Arturo y yo. Entonces, Arturo, o Arturito, como él mismo se va a nombrar tantísimas veces en los textos, Arturito se convirtió en un personaje. Él hizo de sí mismo, de sí mismo, digamos, qué sé yo, de su nombre. También Arturo es un nombre bastante como que da como para hacerse un personaje, ¿no? Entonces él va a hablar muchísimas veces de Arturito, de Arturo, y va a estar siempre esa tensión entre lo que Arturito vive y lo que Arturito puede decir o puede escribir. Arturito suele ser un niño que está escribiendo siempre alguna cosa. Y entonces le pasan cosas que le impiden escribir o lo distraen de la escritura y demás. Este librito que tengo acá es la primera edición. Ediciones de la Flor. Lindo libro. Lástima que no leo más en papel, pero si no lo leería con mucho gusto. En fin, vamos a leer de acá uno que se llama Crepúsculo Argentino. Otra cosa, este enganche que dijimos también que tenía él con esa región infantil, digamos, el campo, ¿no es cierto?, Pringles y demás, lo va a hacer, o sea, como la insistencia en ese tópico, lo va a emparentar en algún momento, lo mismo que pasa con algunos textos de Aira, ¿no es cierto?, hasta con la gauchesca. Uno puede decir que esto es una gauchesca posmoderna, digamos, si uno quiere, ¿no? Por decir, uno puede decir cualquier cosa, pero tiene bastante que ver con eso. Vamos a ver, vamos a leer Crepúsculo Argentino, ya es un nombre, ¿viste? Parecen los manuales de 1910, ¿no? Dice, claro, el campo, un espacio donde los niños confunden la belleza con la felicidad. La luz los atonta, el flash doméstico y natural los oculta en catacumbas, agujeros negros, blancos conventos insonorizados, sin follaje, oh, pequeños religiosos de la exigencia. Me paro acá. Vamos tomándole el peso a la sutileza
de lo que nos está diciendo. Pequeños religiosos de la exigencia. O sea, uno de estos lo lee y bueno, bárbaro. Pero ¿qué está diciendo el tipo? Está hilando muy fino. Es un tipo muy inteligente, además. Y muy intuitivo, tiene las dos cosas. Pero acá hay una inteligencia, hay un razonamiento, pese a que no es su estilo presentar las cosas razonadamente, hay un razonamiento acá y hay mucho trabajo en este texto, ¿no? Dice, acá ya aparecen los diminutivos, ¿no? Una sonrisita fosforescente y acústica y un abracito afectado que se conoce en esa especie de vacío mundo, mayúscula. En otra más lejana, galáctica, insaciable, risita que lucha. Todas las astillas cósmicas, todos los hilos agámicos, todas las taciturnas vocecitas de la luz amarilla intensa, de azufre fosforescente y de luciérnaga que agoniza. Nosotros, en ese campo expulsado, donde la fatiga es imprevista con sus misteriosos eclipses, y la insistencia de un pánico silvestre y los diminutivos con que Arturito recorre su paciencia, su olvido, en todo lo que se afinca como parpadeo. Bueno, está bien. ¿Cuántos diminutivos leímos? 10 diminutivos, o sea, con que Arturito, y acá apareció Arturito, ¿viste? O sea, Arturito, Arturo le está hablando a Arturito o está contando las cosas de Arturito, ¿no? Pero lo que le está sucediendo a este niño, o aquello de lo que está dando cuenta este poeta, son cosas muy sutiles. ¿Qué es lo que pasa con Arturito acá? Dice, los diminutivos con que Arturito recorre su paciencia, su olvido en todo lo que se afinca como un parpadeo. O sea, si uno se pusiera, no sé si es aconsejable, digamos, pero si uno se pusiera a analizar con tiempo este texto, acá hay cosas para sacar. Yo creo que en cada línea está diciendo algo o está, digamos, dibujando algo que es especialmente sutil y bastante, digamos, no sé si difícil, pero es una puerta que no se abre con una sola vuelta de llave. Acá hay que pararse y prestar atención. Ahora, fuera de eso, que eso puede venir después como un análisis, es un texto que suena muy bien. Y es un texto que está lleno de imágenes. Está lleno de imágenes. Acá ves las sonrisitas fosforescentes, la cosa acústica, el sol ese que atonta a los niños. O sea, es muy visual. Es un gran cuadro del campo, de este crepúsculo argentino, fuera de cualquier después disquisición más racional que uno pueda hacer a partir de las propuestas, yo diría que de cada línea. Yo creo que en este poeta cada línea es importante. Este poema y muchos otros, ¿no?, están trabajados muy concienzudamente, línea por línea. Parte, digamos, en todo caso, de su mérito barroco sería eso, que era lo que hacían los barrocos en realidad. Cada línea es significativa. Bien, sigo un rato más con las cajas del sueño, donde el poder dormir como volver a morir se precipita, el aire se funde con la luz oscura y el agua con los desplazamientos del rumor acuático. Está enrulando el rulo, te das cuenta que está volviendo a darle una segunda vuelta a los conceptos. O sea, la luz oscura es un tópico barroco, es la contradicción básica barroca, ¿no? Y después dice, el aire se funde con la luz oscura y el agua con los desplazamientos del rumor acuático. Uno diría que es hasta redundante, pero yo no creo que sea redundante. Claro. Pero no lo es, en realidad no lo es. O sea, se funde con los desplazamientos del rumor. El agua corre en su rumor, inserta en su rumor. No es lo mismo exactamente. Qué sé yo, uno que es mucho más minimalista diría, bueno, está bien, qué sé yo. Pero a mí me parece muy significativo. Y me parece que dentro de lo que es barroco, o sea, si uno agarra un texto algunos textos de Perlongue o de
el otro que nombramos, o de Osvaldo. No lo confundamos con Leónidas, que es otra cosa, ¿no? Osvaldo Lamborghini, por ejemplo, son mucho más, todavía mucho más cerrados que esto. Esto es una buena entrada, digamos, los textos de carrera, hacia un tipo de enunciación que a veces no nos es tan familiar. O no suele serlo. De hecho, estos textos no pueden nunca ser populares, digamos, muy difícil. Ni sabemos de qué está hablando Isaías, porque empezó hablando del campo y ahora terminó con los dinosaurios, con el Bueno, desierto. claro, pero ¿qué pasa? Está bien, no sabemos, o sea, por la manera en que él hace jugar a sus muñecos ahí, o las puestas en escena estas, no se sabe bien de qué está hablando. O sea, ¿qué quiere decir este poema? Bueno, esa es la pregunta que nunca hay que hacerle a un poema, en realidad, ¿no? No, Aparte. no, bueno. Pero, aunque uno no sepa bien de qué está hablando, uno se inserta perfectamente en el clima de lo que está diciendo. Sí, es cuestión de tiempo, de volver a leerlo, de De poder volver a entrar. leerlo y dejarse mojar por esta lluvia que lo va dejando caer, ¿no es cierto? Entonces, uno no sabe bien de qué está hablando. Yo no puedo Claro, explicar este poema. hay razonamiento, uno se da cuenta que no es junturas surrealistas, No, acá se no. está razonando, pero es un razonamiento como laberíntico, como que, ¿no? Como que hay que seguir detrás, pero como si fuera el recorrido de un laberinto, y bueno, uno se pierde en un laberinto. Entonces, bueno, como vos decís, quedarse con como con la certidumbre de que algo quiere decir, pero que bueno, pero que es muy difícil seguirle. Seguro. Sí, Ahora, si vos después seguir. analizás, ¿no es cierto? Te parás, saliste de la experiencia, digamos, de una primera lectura, dice, ¿qué significa todo lo que se afinca como parpadeo? ¿Eh? A ver, ¿alguien Yo tiene lo que alguna? veo que hay como una contraposición entre el niño y el adulto, eso me parece claro, entre el Claro, mundo sí, del sí. niño y el mundo del adulto. Él lo va describiendo, ¿no? Como que el niño tiene todo un mundo mucho más rico que el mundo del adulto, que es bastante más procaz, más cerrado, digamos, más limitado. Yo lo que encontré hasta ahora fue eso, ¿no? Pero tendría que volverlo a leer porque la No, sí, verdad que sí, sí. empieza llamándose campo, ¿viste? Y vos decís, bueno, campo, no sé, pero me Bueno, parece que es eso, qué sé yo. con eso de la niñez y la belleza, la felicidad, Claro. O sea, yo creo que eso, ¿no? El afincado, el parpadeo. en este Algo texto, digamos, lo que él hace, sí, sí, Lili, a ver, termina completa. que pasa rápido esa felicidad. Ese cambio del niño a otro mundo pasa muy Claro, por eso rápido. él le dice, no te alejes más, no te alejes más, como diciéndole al niño, no quiero dejar de ser niño, no te quiero dejar de mirar con esos ojos, ¿no? Me parece que eso es lo que él está diciendo. Puede ser. Pues sí, sí, seguramente va por ese lado, pero acá la cuestión del procedimiento es interesante, me parece a mí, porque uno lo puede comparar con lo que hacía o hace, digamos, pues, ¿para qué vamos a decir hacía, no? Leónidas Lamborghini. Ahora estoy hablando de Leónidas, no de Osvaldo, que era esa desarticulación de textos conocidos, lo que él llamaba el modelo, jugar con el modelo, con el texto modelo, a partir de un texto modelo, yo voy desarticulando, y si tengo suerte, voy a hacer que ese texto, el mismo texto modelo del cual yo partí, se me presente ahora a través de una desarticulación con su novedad original, que esto es lo que me parece que muchas veces logra Lamborghini, por ejemplo, con un soneto de Quevedo, o con el himno nacional, lo logra, ¿no es cierto? Te llega otra vez a golpear ese texto modelo, ese texto original, como a lo mejor te golpeó en la infancia, digamos, a través de una desarticulación. El texto se me tiene que presentar desarticulado para que yo me vuelva a sorprender de alguna forma. Y lo que hace, pues, esto puede tener un paralelo con esto que hace a través de esta enunciación barroca, digamos, Carrera, porque es lo que, no lo afirmo, digo, pero podría ser que es lo que esté proponiendo sea hacer hablar a no sabemos si es Arturo, sí, este Arturo que está hablando de Arturito, hacer hablar al adulto, digamos, al hoy, a mi actual, con la
metiéndole un sabotaje barroco para que lo que que está expresando ahora alcance a dar cuenta de la vivencia del niño. O sea, yo no puedo transmitir la vivencia infantil directamente, pues sería un texto didáctico. Y cuando era chico el sol nos quemaba, no significa nada, eso no conmueve ni nada, pero lo lleno de sabotajes barrocos, de diminutivos, de repeticiones, de frases que quedan cortadas y demás. Entonces, el asombro del niño se transparenta a través de ese discurso barroco del adulto. Me parece a mí que un poco va por ese lado. Después de preceptos, porque fíjate cómo cierra. La pintura es la expresión más sutil. Sí. Punto. Y sí, ahí te tiró, claro. ¿viste? Te tiró como la teoría. Es que lo hace, sí, claro. Eso es parte también de la cuestión del procedimiento que él elige utilizar, ¿viste? Esto lo hace Aira también permanentemente. En el medio del disparate más absoluto tenés una frase ensayística que te termina de coagular un montón de cuestiones, ¿viste? Que vos por ahí ni siquiera te habías planteado. Pero acá no se trata de entender, o sea, porque justamente este tipo de textos no van al entendimiento, van a otro lado, ¿viste? Van a través de lo sonoro, que básicamente es lo fuerte, y a través de lo visual, van a tratar de ponernos en una confusión infantil, en todo caso. Cuando uno es un niño, digamos, yo no me acuerdo mucho, pero digamos, cuando uno es un niño, yo creo que asimila todo como, exactamente tiene la misma capacidad de inteligencia que un adulto, solo que está todo en un plano de confusión, ¿viste? Porque no tiene parámetros conceptuales. Es lo que transmite es esa confusión infantil, pero saboteada con procedimientos de un adulto, obviamente, y con esto que dice Sergio de insertos ahí, Sería como el discurso de Benji en El sonido y la furia, ¿viste? Bueno, exacto. O sea, uno lo sabe perfectamente que eso es un artilugio, pero está muy bien conseguido, o sea, porque un ser en ese estado no tiene ese discurso, no podría tenerlo, pero es una aproximación a lo que ese ser podría estar experimentando o sintiendo. Y esa es la confusión que aparece acá. Confusión en ese sentido, quiero decir. O sea, esa indeterminación o esa cosa que hace que uno no pueda decir que lo está entendiendo. Porque en realidad no hay que entenderlo. O sea, lo que se transmite es una vivencia. O sea, después eso va a decantar en cada uno de nosotros, qué sé yo, de qué manera. Pero bueno, lo que sí hace y lo que sí yo creo que logra es meterte en un clima, ¿viste? Estamos acá en una especie de campo, en una especie de naturaleza y estamos en una especie de infancia, ¿no? Entonces yo tengo también como lector que aceptar eso y ajustar mi lectura. Yo no puedo leer a este poeta con la misma actitud con que leo a otro, como con que leo a Girri o con que leo a, qué sé yo, a William Carlos Williams. Entonces, eso es lo interesante de estos tipos, de cada uno de estos que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Porque, o sea, tienden, y por eso deben ser, entre otras cosas, grandes poetas, porque te obligan a ajustar tu lectura, o sea, te sacan del rol ese de un lector pasivo. O sea, yo tengo que hacer un esfuerzo acá. O sea, cada uno de nosotros me parece que tiene que hacer un esfuerzo. ¿Eh? Y sobre todo cuando uno va saltando entre poéticas tan distintas. ¿Viste? Uno también, o sea, no puede ser el mismo lector que es cuando lee a Girri, ni cuando lee a Pessoa, ni cuando lee a Rilke. Es otra cosa. Entonces, o sea, el texto es otra cosa, el poeta es otra cosa y el lector es otra cosa también. ¿Viste? Después todo eso, andás a ver en qué decanta. Ahora yo creo, ahora volvemos a Carrera, que en definitiva, después de haber tenido experiencia así en estos cambios de registro que uno hace, o de ajustes que uno hace como lector y demás, a la larga lo que queda, me parece a mí, es una especie de Frankenstein y de un solo poeta, ¿no es cierto? Imaginemos que todos estos textos fueron escritos por una sola persona, y no es una idea tan difícil de aceptar, ¿viste? Porque si uno se obsesiona con cada poeta individual, por ahí tiende a parcelar la cosa. Pero en definitiva, a esta altura ya, digamos, limitémonos a este ciclo.
A esta altura, es como si hubiéramos leído a un solo poeta que escribió los textos de Alfonsina Storni, de la Juana Vignosi, de Girri. Es lo mismo, o sea, cada uno de estos te pone en un punto de goce, o como quieras llamarlo, o de inquietud, o de atención, o de entusiasmo, o de tristeza, lo que fuera, a través de distintos recursos. Esto es como si fuera un solo poeta que hubiera pasado por momentos diversos y hubiera generado todos esos textos, ¿viste? En definitiva es eso, ¿eh? Igual conviene, qué sé yo, indagar en cada poeta individual, ¿no? Pero yo tiendo a olvidarme después de los autores, me quedan los textos, o ni siquiera los textos, me quedan los ecos de los textos, que después trato de recuperar, ¿no es cierto? Pero en definitiva es como un solo largo texto con diferentes matices, ¿no? Esa es una manera por ahí de asimilarlo, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito. Bueno, y así, pero ustedes vieron, o sea, acá aparte empiezan a aparecer otras cosas, imanes de felicidades remotas, mímicas, en los estados de belleza pura, y variaciones mágicas con dedos de reptil, pero ese reptil de miniatura africana que salta continuamente en el hirviente desierto de arena para no escaldarse y vivir al unísono, para que el día entre en él por todas sus semejantes, ínfimas, innumerables huellas, para que la presencia insaciable del día no lo adormezca. Sin embargo, a ellos otros espero, anhelo, anillo sus múltiples exigencias. Puedo envejecer esperándolos en otra humanidad, y puedo otra vez nacer, estar como un fruto en corona, esperando el picotazo de otros mundos, la vida de cada minúscula noche hacia el mar. Yo si estoy entusiasmado en una lectura me pongo a leer esto y a mí no me hace falta entender nada. A mí me encanta lo que dice, no lo entiendo, pero me fascina la sucesión de imágenes, ¿viste? La miniatura africana, ¿no es cierto? O sea, es muy metonímico, claro, sucesión, es muy exacto, metonímico, mucho exacto. desplazamiento. Por eso, claro, la lectura no puede ser de entender, porque no es que una cosa se refiere a otra o representa a otra o alude, no, es metonimia, es desplazamiento y en algún punto abrocha, ¿no? Ahí Exacto. sí. El texto no se resuelve sucesivamente, o sea, No, o digamos, claro. secuencia. No, No, no hay remisión punto a punto, no. no, va catalizándose por resonancias, ¿viste? Qué sé yo, una cosa resuena y después resuena la otra, y todo eso hace que uno no pueda agarrarse de ninguna explicación lógica. ¿Viste? Que no la tiene, pero en definitiva la termina teniendo, ¿viste? Porque todo esto te coloca en un lugar y te coloca en un tiempo también, ¿viste? Un tiempo interno de cada uno, quiero decir, ¿no es cierto? Un tiempo de la propia reminiscencia. Y entonces en ese sentido, Fundamentalmente porque en todo momento sentimos que algo nos está diciendo. No es la cosa de, exactamente. ¡ay, qué juego, qué artificio, palabras cruzadas! No, 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 claro. no. Entonces, claro, esa es la magia, O ¿no? que nos está diciendo o que nos está por decir algo Porque no se está por y después decir, no se soluciona eso o sigue no se ¿viste? soluciona. Sigue la resonancia, ¿viste? Es verdad, es pura metonimia esto. Estamos corridos de cualquier lugar previsible en todo caso. Bueno, cierro y abro de nuevo porque queda un minuto.